Dios le bendiga, hermanos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Sabe que en la mañana en el culto de las 11 me preocupé porque, vinieron hermanos y estaba aquí completo y dije yo, ¿dónde los vamos a meter si vienen más, hermanos? Todo estaba ocupado, lo que se puede ocupar. Y sabe que, pero hoy estamos bien así como estamos, hermanos, porque tenemos espacio y tenemos... hoy, hermano, más que nunca, el evangelio se tiene que hacer en una forma más personal. Amén. Cuando yo digo más personal, ahora quizás estamos limitados a congregarnos solamente una vez, 2 veces a la semana. Déjeme decirle que desde el que empezó la pandemia, hermano, no hemos visitado hogares como lo hacíamos antes. No hemos visitado hogares solamente por teléfono, solamente por Zoom, solamente... hemos compartido con hermanos o personas, pero no es algo que estamos haciendo como lo veníamos haciendo antes. Pero, hermanos, es como ahora yo le digo, el evangelio ahora se ha convertido en nuestra vida en algo más personal. Usted con Dios, Dios con usted, y en poner en práctica nuestra fe, porque la fe no es una palabra, una frase, un concepto. La fe es una forma de vida, ¿sí? La fe es lo que usted hace, lo que usted practica, eso es fe. Entonces, eso es fe. Y hermanos, todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Por qué no nos abrazamos, hermanos, con el corazón? Y nos saludamos, hermanos, con el pensamiento. Amén. Salúdense solamente de lejos. Nos abrazamos también de lejos con el corazón y con el pensamiento. Amén. ¿Qué quiere decir? Seguimos amando a la iglesia y la iglesia sigue estando en nuestro pensamiento. Amén. Yo sé que usted cuando ora por toda la iglesia, ora por todas las familias. A eso me refiero. Amén. Todos sean bienvenidos, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Hechos, aunque está escrito en una forma de carta. Se considera que Hechos, el libro de Hechos, Hechos se considera como un libro. En el capítulo 1, en el verso hasta el verso 8. Hechos, capítulo 1, verso 1 al 8. ¿Lo tienen todos? Qué bueno que tienen la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ponga atención en esa frase, hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
restaurarás el reino a Israel en ese tiempo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar en esta mañana. Levante su mano ahí donde está. ¿Por qué no hablamos con el Señor en este momento y le decimos al Señor en ese día: he venido a buscar tu rostro, Señor. He venido a buscar tu presencia. He venido a buscar más de ti. He venido a llenar mi depósito de tu presencia. He venido, Señor, a llenar mi pensamiento y mi corazón de ti. En ese día, Señor, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre de tu palabra. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu espíritu. Tengo hambre, Señor, de tu gloria. Tengo hambre, Señor, de lo que tú eres, Señor. Conocemos y sabemos tu palabra, Señor, que en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 6, tú dices: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos y conocemos la promesa, Señor, que tú nos haces, que si nosotros tenemos hambre y sed de ti, Señor, vamos a ser saciados. Nuestra hambre y nuestra sed serán saciados, Señor. Podemos decir como el salmista, Señor, en el Salmo 42, cuando él decía: como el ciervo brama por las corrientes, así, Señor, Dios, tengo sed. Mi alma tiene sed. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios. Tengo hambre de Dios. Oh Señor, tenemos hambre de ti. Tenemos sed de ti, Señor. Dios, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Y que todo pensamiento, Señor, contrario a tu palabra, Señor, lo sometemos en obediencia a ti, Señor. Declaramos las mentes, los corazones y este lugar santo y libre, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Y asimismo, tome su asiento en este día. Sabe que le felicito por buscar de Dios. Le felicito y le motivo, siga buscando más de Dios. Le felicito y le motivo, llénese de Dios. Su oración y mi oración tiene que ser: Señor, dame hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed, Señor, de tu gloria, hambre y sed, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú tienes. Sabe, porque la Biblia enseña que si nosotros tenemos hambre y sed de Dios, Dios va a saciar nuestra hambre, Dios va a saciar nuestra sed y vamos a ser llenos. Y déjeme decirle que cuando alguien tiene hambre, alguien tiene sed y es saciado, va a estar completo, va a estar satisfecho. Déjeme decirle que la satisfacción de la vida de un ser humano es haber tenido hambre y haber sido saciado. Eso es la felicidad del ser humano. Si usted ve un hombre o una persona ser feliz,
Una persona, ¿verdad? Me refiero a una persona, un hombre o una mujer que conoce a Dios, que conoce su palabra, que si tiene hambre y sed, su felicidad radica en ser saciado. Entonces, ¿de qué nosotros nos debemos preocupar? De tener hambre y sed de Dios. Porque cuando usted tenga hambre y sed de Dios, Dios ha prometido que seremos saciados. Jesús le dijo a la samaritana: si tú bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y estaba hablando que sería en su vida una satisfacción. Entonces, la felicidad en la satisfacción en la vida de una persona, de un ser humano, es porque tiene hambre de Dios, sed de Dios, y Dios lo sacia o está saciado porque Dios ha llenado su vida. Ahí radica la felicidad y el éxito espiritual, la felicidad y el éxito en nuestra alma. Así es que usted y yo nos debemos de preocupar solamente por eso. ¿Está conmigo? En esta mañana quiero compartirles una porción de las Escrituras que hemos leído en el libro de Hechos. Como yo dije, el libro de Hechos, aunque si usted lee el primer verso, está dirigido, escrito o tiene la intención como una carta. Pero déjeme decirle que esa carta cuenta la historia de la iglesia naciente. Algunos dicen la iglesia primitiva, que es un concepto no muy acertado. Más bien es la iglesia naciente. ¿Por qué? Porque narra la historia de una iglesia que nace a partir de la muerte de Cristo, a partir del día de Pentecostés. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en esta porción de la Escritura? Lo que hemos nosotros leído, y el mensaje o el título que le he puesto a este sermón es: Jesús es nuestra respuesta. Voltee a su lado, a su derecha, a su izquierda, y dígale al que está cerca de usted, dígale: Jesús es la respuesta. Dígale. Si hoy usted está buscando una respuesta, si usted está buscando una respuesta a sus interrogantes, o si hoy el mundo tiene una pregunta a sus interrogantes o a sus preocupaciones, podemos decir todos juntos que Jesús es la respuesta. Pero déjeme decirle, hermanos, que Jesús es la respuesta, y que lo que estaba pasando en esta porción de la Escritura. Leemos a Jesús después de haber sido resucitado, andando con sus discípulos por 40 días hasta que Él asciende al Padre. Pero en esos tiempos, o en ese tiempo, el Señor Jesús espera para darle las últimas indicaciones a sus seguidores, a sus discípulos y a los apóstoles. Y yo digo, si algo bueno tenían los apóstoles, era que eran bien preguntones. Le hacían preguntas a Jesús, porque déjeme decirle que Jesús tuvo 3 años con ellos. Desde que empezó su ministerio, estuvo 3 años con ellos, y terminando los 3 años no le entendieron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, todos regresaron a donde Jesús los encontró. Los apóstoles regresaron a los que encontró Jesús, o llamó cuando estaban pescando. Cuando Jesús muere, para allá se fueron. Y yo creo que los otros demás también se fueron para allá. Ahora, cuando Jesús resucita, va y los va a traer donde los
fue a recoger y ellos habían regresado, pero Jesús los fue a traer allá otra vez. ¿Por qué los fue a traer? ¿Y por qué ellos se fueron otra vez para allá? ¿Por qué? Porque no le entendieron, era fácil. ¿Por qué cuando Jesús muere y resucita, van corriendo a ver si había resucitado? ¿Por qué fueron corriendo a ver si había resucitado? ¿Por qué? Porque no le habían creído. Y aún los que fueron a ver que había resucitado y les dijeron, el maestro ya no está, ha resucitado. Y fueron y corrieron a preguntar o a ver si era cierto. ¿Por qué fueron a ver si era cierto? ¿Por qué? Porque no le creyeron a Jesús. Era fácil. Y luego había uno, Tomás, que se llamaba Tomás el incrédulo, y aún tampoco creyó. Y dijo, si no viene en sus dedos en la marca de los clavos y en su costado, entonces no creeré. Quiere decir que en 3 años Jesús estuvo con ellos, no creyeron. Y aún quedaron confundidos. ¿Está conmigo? Nótese, y en esta historia, cuando Jesús está por él ascender al cielo, ellos todavía están con interrogantes. ¿Y cuál es la interrogante que ellos tenían? En la profecía de Joel, donde se habla en el capítulo 2, verso 28, donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, y dice, sobre mis siervos. Y ellos lo conocían, los apóstoles, los discípulos conocían esa profecía. Pero la profecía seguía, y después vendrá el día grande y terrible del Señor. Entonces, cuando Jesús está hablando, o los profetas hablaron que venía el tiempo del Espíritu Santo, ellos estaban esperando que hubiera el siguiente acontecimiento o que pasara algo más. Y se le quedan viendo a Jesús que se está despidiendo, que ya casi se va. Y entonces todavía tenían muchas interrogantes, muchas preguntas. Y una de esas preguntas genera toda esta historia. ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles le hacen una pregunta. Ahora, lo interesante, número 1, Jesús tiene una respuesta para todo tiempo. ¿Sí? Repita conmigo, Jesús tiene una respuesta para todo tiempo. ¿Está conmigo? Ahora, nótese que lo que estaban viviendo ellos en aquel tiempo no es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Ahora, la pregunta que ellos hicieron era de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo en aquel momento. Nótese, pero Jesús tenía una respuesta para los tiempos, y Jesús siempre, y Dios tiene una respuesta para todos los tiempos. ¿Y cuál era la pregunta que le hicieron? Mire, verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron. Mire, yo algo digo, si algo tenían bueno era que eran preguntones. ¿Por qué? Porque las preguntas de ellos eran o serían las que tenemos nosotros también. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces dice, reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Esa es la pregunta que ellos tenían. Porque le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Que le estaban preguntando. Acuérdense, no le preguntaron, ¿harás cosas nuevas o harás algo nuevo en este tiempo? No, ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando se va a hacer algo nuevo se habla de hacer cosas nuevas, pero cuando se habla de restaurar, quiere decir que era algo que ya estaba, se quebró, o algo ya estaba y se destruyó. Ahora, ¿a dónde se dirigía la pregunta que ellos le estaban haciendo a Jesús? La pregunta que ellos estaban haciendo se iba años atrás en el tiempo de David y se iba años atrás en el tiempo de Salomón. ¿Por qué? Por el tiempo de David y en el tiempo de Salomón,
El pueblo de Israel era una gran nación. ¿Está conmigo? Y ahora, ¿qué pregunta o de qué le estaban preguntando o qué es lo que ellos le preguntaban que si iba a restaurar? Ahora, lo que ellos, su enfoque estaba en que en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, el pueblo de Israel tenía poder militar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos Israel era una gran nación y tenía el control de muchas naciones a su alrededor. También tenían el poder económico. Acuérdense que en aquel tiempo Salomón era el hombre más rico de toda la tierra. Si hoy hay hombres más ricos de toda la tierra, en aquel entonces era Salomón. Entonces tenían el primer poder, el poder militar, el segundo poder, el poder económico. Y faltaba, porque también ellos tenían en aquel tiempo de David y de Salomón, tenían el poder político. Acuérdense que los reinos y alrededor, los reyes y las reinas de alrededor de aquel tiempo de Salomón, venían a Israel solamente para escuchar a Salomón su sabiduría y su conocimiento. Para conocer a Salomón cómo él reinaba. Para conocer a Salomón cómo él tenía controlado y cómo había llegado a ser un rey sobre todas las naciones y también una nación sobre todas las naciones. ¿Está conmigo? Entonces, el pueblo de Israel en aquel tiempo tenía poder militar, tenía poder económico y tenía poder político. Y ahora los discípulos le estaban preguntando a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel? A eso se estaban refiriendo. Se está yendo Jesús. Lo miran que cuando él es vencido, supuestamente ellos lo crucifican en la cruz del Calvario y ellos están pensando, nos habían prometido con el Mesías y con Jesús un poder político, poder militar, pero cuando Jesús, están viendo a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, entonces tenían muchas interrogantes. Entonces ellos dicen: ¿cómo nos vamos a posicionar sobre las demás naciones si aquel que creíamos, o que rey, que es mensajero, que nos iba a devolver y restaurar el poder, está muriendo? Y le siguen preguntando a Jesús, y entonces cuando él se está despidiendo, ya se va, le siguen preguntando: ¿restaurarás el reino a Israel todavía? Y miren lo que Jesús les contesta, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. En otras palabras, no les preocupe los tiempos o lo que vivan. Jesús está diciendo, dice que el Padre puso en su sola potestad. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo: miren, lo que está pasando ahora, Dios lo había planeado, Dios lo prometió y Dios lo estableció así. Ustedes no lo pueden cambiar, ustedes no lo pueden hacer diferente, porque Dios lo puso y lo estableció en su sola potestad. Ahora, ¿cuál era la condición de Israel? Y por lo que le estaban preguntando. La condición de Israel en aquel tiempo: tenían poder militar, poder económico y poder político. Pero en este momento, cuando le están preguntando a Jesús, ellos no tenían nada de eso. No tenían poder militar porque los gobernaban los romanos. Y en aquel momento estaba lleno de soldados Israel. Estaban sometidos militarmente, estaban controlados. Por eso, y estaban al servicio de los romanos. Aquella frase cuando Jesús les dice: si alguien te pide que lo lleves
una milla, dice tú llévalo 2. ¿Por qué? Porque los romanos se burlaban de ellos. Si había un romano, iba cargando algo, pero como ellos lo gobernaban, lo sometían, le decían a un judío, a un israelita: ten, llévame y cárgame lo que yo voy cargando, llévalo, tú cárgalo. Y lo cargaban una milla. Y a eso se refiere Jesús. Si alguien te pide que tú lo lleves una milla, tú llévalo 2. ¿Por qué? Porque el poder militar no lo tenían, lo habían perdido. Ahora el poder económico menos, porque los romanos se llevaban sus riquezas. Había cobradores de impuestos y no eran para beneficio de Israel, eran para beneficio de Roma. No tenían poder político, porque déjeme decirle, ellos se hacía lo que decía el César. Por eso Jesús decía: denle al Señor lo que es del Señor y denle al César lo que es del César. Entonces eso es lo que ellos le estaban preguntando, sus interrogantes. Lo que ellos vivían en aquellos tiempos era diferente. Ahora lo que vivimos en esos tiempos es algo diferente. Pero Jesús tenía una respuesta para ellos. Iglesia, también el Señor tiene una respuesta para nuestras interrogantes hoy en ese día. Porque nótese lo que le contestó Jesús. Y les dijo Jesús: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso o estableció en su sola potestad. Las cosas son así es porque Dios las permitió, Dios las estableció así. Ahora lo que Jesús les dice, acuérdense que anteriormente, en los textos antes, Jesús les estaba hablando y les comparte y les dice que Jesús les hablaba todo el tiempo acerca del reino de Dios. Pero ellos seguían enfocados en el reino de la tierra. Ahora Jesús los enfoca nuevamente y les dice: pero recibiréis poder. ¿Había un reino en la tierra? Claro que sí. ¿Había un gobierno que gobernaba en la tierra? Claro que sí. Pero Jesús los enfoca para decirles: pero ustedes van a recibir un poder. No es un poder político, no es un poder económico, no es un poder militar. Jesús les dice: ustedes van a recibir poder de Dios. Y Jesús los reenfoca, porque ellos están mirando en una forma horizontal, pero Jesús los enfoca para que ellos empiecen a mirar en una forma vertical. No lo que un gobierno horizontal hace, sino lo que el gobierno o el poder de Dios, que es vertical, puede hacer. Porque al fin y al cabo, iglesia, se hace y se cumple y se establece lo que Dios quiere, lo que Dios ha establecido. Y Jesús los enfoca para quitar sus ojos de un reino terrenal y ellos que pusieran sus ojos en el reino de Dios y en el reino espiritual. Cuando miramos hacia arriba y dejamos de mirar hacia abajo, somos reenfocados y somos alineados al pensamiento y al deseo de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 1, Pablo hablando a los colosenses diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo,
Busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Estos hombres seguidores de Jesús estaban poniendo sus ojos en las cosas de la tierra. Jesús nos dice y los hace que ellos pongan en las cosas que están en el cielo. Hay una historia bien importante, interesante, donde nos revela lo que pasa y lo que ocurre cuando un hombre pone sus ojos en el reino de Dios y en el poder de Dios. En la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo lo cautiva y lo atrae un reino horizontal de la tierra, y él sale en busca de conquistar ese reino, o eso que él empezó a buscar horizontal, el hijo pródigo. Pero déjeme decirle que cuando estaba en un momento en su vida, él levanta los ojos al cielo y empieza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que Jesús estaba enfocando. Que usted y yo y con su iglesia no busquemos un poder en la tierra, sino busquemos el poder del Espíritu Santo. No solamente Jesús les dio una respuesta de enfoque, sino también una respuesta de esperanza. Pongan su esperanza en lo que Dios ha preparado para ustedes. Iglesia, debemos nosotros poner nuestra esperanza en lo que Dios ha preparado para ustedes, para mí. Ahora, los tiempos de aquellos momentos eran diferentes. Había interrogantes, había preguntas, como en los tiempos del día de hoy también hay interrogantes y hay preguntas. Que a lo mismo que a ellos, Dios nos dice también a nosotros: no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes lo que va a pasar, no te debe de interesar. Lo que te debe de interesar es lo que Dios está haciendo en este momento. No te preocupes lo que va a pasar, lo que está pasando. Porque déjeme decirle, empezando el año, empezamos a vivir una tragedia. Llegó el primer mes del 2020, empezamos a vivir una tragedia. Vinieron los meses y vino otra tragedia. Y es hora o es tiempo que no hemos salido de esta tragedia. Y se espera que ni en este año salgamos y todavía sigamos igual. Pero igual que a ellos, Jesús nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me vas a ser testigo. En otras palabras, no te preocupes lo que está pasando en esta tierra. Preocúpate por lo que está pasando en el ámbito, en el reino de Dios. Porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán. Y Jesús dice: pero mis palabras no pasarán. Los tiempos cambian. Las naciones cambian. El ser humano cambia. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Póngase de pie en esta tarde. Y así mismo, ahí donde está, cierre sus ojos y hablamos con Dios. Cierto que lo que pasa, debemos de ser realistas. Cierto que lo que pasa en esta tierra nos preocupa y nos ocupa. Y quizás quiere traer duda o temor.
Pero solamente debemos de recordar las palabras de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recuerden que Dios está obrando. Pero recuerden que la mano de Dios se mueve. Pero recuerden que Dios está obrando en los corazones. Pero recuerden que en el reino de Dios están ocurriendo muchas cosas. Pero recuerden que la iglesia sigue teniendo el poder del Espíritu Santo. Pero recuerden que la gloria de Dios está sobre ustedes. Pero recuerden que el poder lo sigue y está sobre ustedes. No poniendo nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino poniendo nuestros ojos en las cosas celestiales. No poniendo nuestros ojos en los reinos de la tierra, sino poniendo nuestros ojos en el reino de Dios. Porque ahí es donde Dios quiere que tú te muevas y yo me mueva. Es donde Dios quiere que nos movamos. Dios no quiere que seamos conquistadores terrenales de lo físico y terrenal, sino que seamos conquistadores del reino espiritual que Dios nos ha entregado a nosotros para vencer. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu presencia, por tu espíritu. Dios, si alguien ha venido herido, confundido, Señor, preocupado, desesperado o enfermo, Señor, en este día, yo te pido, Señor, que derrames sanidad, Señor, restauración, fortaleza, derrames la victoria, Señor, sobre cada uno de los presentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y así mismo, hermano, nos despedimos. Voy a invitar a hermano Freddy que pase, nos despida y ore por la ofrenda. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos su fidelidad en las ofrendas y en los diezmos. En ese tiempo, iglesia, necesitamos que usted sea fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Cumpliendo, hermano, la palabra de Dios en Malaquías, donde dice que traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dejo al hermano Freddy. Que Dios le bendiga, hermanos, que pase buena tarde. Gloria a Dios. Cuando se han gozado, hermano, hoy en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. También si alguien de todos los que nos ven en esta hora, amén, los que están conectados hoy en esta hora, si alguien tiene una petición o una necesidad, que nos deje su nombre en su teléfono o su necesidad ahí y bueno, y nos estaremos comunicando con ustedes, amén. Estaremos orando por su familia, por cada necesidad. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar para ser despedidos en esta tarde. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, gloria al Señor, por este tiempo, Señor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, bendito en esta hora, Padre. Gracias te damos por tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es vida, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito Dios, porque es alimento hasta nuestra vida, Señor, bendito Dios, espiritual, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú nos lleves con bien, así como nos trajiste con bien, Señor Padre.
Nos ponemos en tus manos, que seas tú que nos cuide, nos guarde, nos libre de todo mal, Señor, de todo peligro, Señor, bendito Dios. Señor, que tu presencia vaya siempre con cada uno de nosotros, Padre, bendito Dios. Ahora te pedimos por estos diezmos y por estas ofrendas, Padre, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú bendices a los dos alegres, Señor, bendito Dios, en esta hora, Señor Padre, que tú sigas bendiciendo, Señor, Señor, a cada uno de mis hermanos, sus trabajos, Señor, en sus negocios, Padre, que tú les sigas bendiciendo en gran manera, sobrenatural, Padre, bendito Dios. Gracias te damos por estos diezmos y esta ofrenda, Padre. Gracias, Señor, por el fruto de la tierra, Señor, por el pan de cada día, Señor, que tú nos provees, Padre. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado, bendito Dios, del Señor. Gracias te damos, Padre, por estos diezmos y esta ofrenda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.